Yo sostengo que el que transforma es feminista. ¡Ah! Nadie mejor que un hombre de 66 años para decirnos quién sí y quién no es feminista. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque les voy a pedir respetuosamente que no nos anden pintando la puerta. ¿Que no ven que ahí vive el presidente? ¡Chingao! ¿Ya? La 4T se ha topado con algo mucho más grande que el ego de Andrés Manuel, más grande que el espectáculo de la rifa del avión presidencial y me atrevería a decir mucho más grande que la torta cubana de las muertortas. Esas madres no te las terminabas en una semana ni compartiendo con toda la colonia. Increíblemente, el presidente de la República lleva más de 2 semanas partiéndose el hocico él solito, queriendo minimizar, comparar y relegar el problema más grande que tiene la sociedad mexicana, la violencia hacia las mujeres. La única recomendación, también respetuosa, que no se vaya a malinterpretar, es que sean manifestaciones pacíficas. Es que ante feminicidios, presidente, no podría haber manifestaciones pacíficas cuando sigue habiendo mujeres asesinadas. Es que sí, yo entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas y nunca rompimos un vidrio. Es que tienes razón, Andrés Manuel. Las mujeres, ¿qué van a entender de ser perseguidas y amenazadas por un sistema manejado por hombres que las podrían asesinar? Digo, ya tienen el privilegio de no pagar cover. ¿Qué más quieren, güey? Pero el principal problema del mejor amigo de los viejitos y los magnates de México es que se victimiza y se tira al piso ante un problema que requiere de su presencia, su voluntad y de que cierre el puto hocico y escuche. Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y lo peor es que el reclamo principal no es que se haga responsable de los casi 300 feminicidios que van en el 2020 o de los 1006 que sucedieron en el 2019. Lo que las mujeres le están pidiendo es que nos diga cuál es la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación para que eso no siga sucediendo. ¿Su gobierno cuándo presentaría un plan puntual para atender el tema de feminicidios como tal, que se les atienda como tal? Un plan que no sea solo un decálogo, sino que vaya puntualmente a ese tipo de delitos. Es que estamos atendiendo las causas y nosotros pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo, el que haya mucho cariño, que no haya odios. Así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos. Y por tu espíritu, amén. ¡Ah! Pero si lo que ustedes gustan ver son los videos más graciosos del siglo, les recomiendo que se salten el de Edgar se cae y se den un minuto para ver cómo el presidente se saca un decálogo del culo. A ver, el mensaje para el feminicidio. 1, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 2, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. 3, es una cobardía agredir a la mujer. 4, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. 5, se tiene que respetar a las mujeres. 6, no agresiones a mujeres. 7, no a crímenes de odio contra mujeres. 8, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. 9, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar
la seguridad de las mujeres. 10, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Y algunos dicen que gobernar no tiene mucha ciencia. Y deja tú que los 10 puntos no se pueden medir, no comprometen a ninguna institución o funcionario, no tienen presupuesto destinado, un plan de ejecución o al menos metas de largo y corto plazo. La improvisación del decálogo es a tal nivel que 4 puntos significan lo mismo. Es una cobardía agredir a la mujer. Se tiene que respetar a las mujeres, no agresiones a mujeres, no a crímenes de odio contra mujeres. Los puntos 2, 9 y 10 son compromisos sin ninguna metodología de cómo se va a lograr. Se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. Y mi presidente tiene la increíble capacidad de siempre hablar lento, encontrar barbacoa en las carreteras y no dejar una mañanera sin regalarnos una frase más pendeja que la anterior. Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Señalar que el machismo es un anacronismo es asegurar que el problema del machismo no es el machismo, sino el tiempo en el que se ejerce. Ahora resulta que el machismo del 2020 está mal, pero el de 1950 formaba parte de los buenos valores. Es obvio que este pinche decálogo no sirve para una chingada porque se le ocurrió en medio de la presión y pensando desde la ingenua perspectiva de que las cosas se solucionan con buenas intenciones y echando monedas a la fuente. ¡Ah! Pero claro, mi presidente ya encontró al pinche responsable de este mal que aqueja a las mujeres de México y del mundo. Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Pero aún no termina. Hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país. No han pasado a más las cosas, aunque están de por sí muy graves, porque México es un país con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Para el esposo de la doctora Gutiérrez Müller, si hay pobreza, es culpa del neoliberalismo. Si hay corrupción, es culpa del neoliberalismo. Si no hay medicinas, el neoliberalismo. Si el sol sale más tarde, es culpa del neoliberalismo. O si se mete más temprano, el neoliberalismo. Y si fuiste a casa de tu novia para conocer a tus suegros, pero tenías la urgencia de entrar al baño y al entrar se tapa y en medio del pánico lo único que respondes a hacer es seguir jalándole para que termine desbordándose todo lo que estaba dentro del inodoro y te termine flotando entre los tobillos, pero peor aún, apeste la casa, lo que traías adentro del estómago, adivina qué. El modelo neoliberal. Que López Obrador crea que la escalada en la violencia contra las mujeres empezó en el periodo neoliberal es evidencia de que no entiende de que el machismo lleva mucho más tiempo en estas tierras que el nombre de México. Las mujeres no empezaron a ser violentadas en el momento que Carlos Salinas entró al poder. Las mujeres del mundo han tenido que sufrir acoso, discriminación, violencia física, violaciones y muchas otras chingaderas desde hace siglos. Y es más, en el nombre de la buena moral, muchas mujeres nunca pudieron abandonar a sus maridos, los cuales eran sus principales agresores, solo porque no estaba bien, porque no era moralmente correcto. Tenemos que seguir moralizando, purificando la vida pública, impulsando una nueva corriente del pensamiento en donde valga la integridad, la honestidad, el amor al prójimo, apurarnos para tener la constitución moral
Es por eso que no le puedes confiar a la buena moral un problema tan grave como la violencia hacia las mujeres, porque la moral no moldea el sistema moldea la moral. Esa es la razón de que en la historia de la humanidad hayamos permitido tener esclavos, hacer hogueras para quemar brujas, sacrificar personas para ofrecer a los dioses, abusar de los pobres, violar a los niños, arrestar a los homosexuales. Y ese es el por qué las mujeres no quieren que la solución provenga de una idea moralina del sistema. Porque, spoiler alert, el sistema es machista. Otro día vinieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación, yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre. Ay, Andrés Manuel, ¿le quieres hablar al feminismo de fuerza de voluntad? ¿En serio? Sí sabes que hace 100 años las mujeres no podían votar, ¿verdad? Pero la razón principal de que mamá Coco se sigue equivocando todas las mañanas y termine partiéndose la madre día con día queriendo demeritar la forma en que el movimiento feminista protesta es porque su diagnóstico es el incorrecto. En el enfoque nuestro, lo principal era cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y es muy interesante, ¿eh? Porque al cambiar al régimen corrupto, ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos, no tiene por qué destruirse el territorio, no tiene por qué cometerse injusticias. Para el tabasqueño, como para cualquier político de cualquier partido, lo más fácil es culpar al gobierno en turno o a los gobiernos anteriores. Pero eso no es solamente para demeritar al adversario político, también es para quitarle completa responsabilidad a las personas y hacerte creer que poner a una persona en el gobierno es igual que frotar la lámpara que te va a cumplir un deseo. Sí, esto va a cambiar. Sí. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales y eso va todo a desaparecer el pueblo, a la gente que se roba la todo gasolina. Porque no van a tener necesidad de robar. ¿El 2 de diciembre del 2018? Pero claro que sí, desde el inicio. Solo los ingenuos creen que una persona puede cambiar las cosas, pero solo los pendejos creen que la transformación depende de que alguien sea o no presidente. Te dicen que el neoliberalismo hace pobre a las personas, pero nadie se atreve a decirte que empezar una familia sin haber terminado la preparatoria te hace responsable de tu falta de desarrollo académico y profesional. Te dicen que los gobiernos anteriores no se preocupaban por la salud de la gente, pero nadie en Morena, en el PAN o en el PRI se van a atrever a decirte que tu tabaquismo, que tu alcoholismo, que tus adicciones, tu mala alimentación, tu falta de ejercicio y tu falta de prevención le cuestan a este país miles de millones de pesos en el sector salud. Y así como muchos políticos condenan la violencia contra las mujeres, ninguno, se los juro, ninguno tiene los huevos para señalar al electorado como una sociedad machista que ha normalizado la discriminación y que inclusive culpa a las mujeres de haber sido agredidas. ¿No me creen? Pero les voy a decir una cosa, y aunque suene un poco mala onda. Las relaciones tóxicas. El presidente no puede ir y decirle a las chicas, ¿saben qué? Deja a este tipo porque resulta ser que todos aquellos que lamentablemente han hecho lo que han hecho mal,
que la chica ya sabía que era borracho, que era violento, que ya los papás y los amigos le habían dicho que lo deje y no lo dejaba. ¿Qué quieren que haga Andrés Manuel? Que vaya a sus casas y les diga, mamacita linda, ya te dijo tu mamá, que dejes a este tipo, que es un patán, es un estúpido. Vámonos con la mañanera para dejarlos feminimasculinazis. Increíblemente, hombres confundidos con las mujeres, haciéndose pasar por mujeres. Ahora, ¿cuántas mujeres no habrá haciéndose pasar por hombres? Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. O sea, la verdad es que pues el paro nacional es, por lo que yo entiendo, y lo digo con todo respeto, es que van a estar las mujeres rascándose la panza todo el día en sus casas, ¿no? O sea, el paro nacional va a hacer que las mujeres regresen a sus casas. Yo sé que hay muchos machistas anti López Obrador, un chingo, pero se me hizo importante señalar a estas personas porque escuchan los dichos del presidente como si se tratara de Jesús hablando en el monte. Y aquí el buen ejemplo y la moralización valen verga cuando utilizan su machismo más recalcitrante para tratar de defender al hombre que le hace más escándalo una puerta pintada que perder 10 mujeres al día. Y aquí está el problema de origen que ha sometido a la mitad de la población del mundo: el machismo. Si nosotros como mexicanos no tratamos de resolver el problema desde ese ángulo, jamás en la jodida vida vamos a alcanzar una verdadera transformación. Yo como hombre nací con un privilegio innato, del cual ni siquiera fui consciente por muchos años. Es por eso que soy incapaz y no debería tratar de decirles qué es y qué está buscando el feminismo. Pero lo que sí sé es que he sido parte del problema. Y es por eso que me voy a atrever a ofrecerles mi perspectiva de qué es y por qué nos está dañando el machismo. Para que usted se sienta a gusto. Y como usted, señor, le queda mejor que a mí, pues se la presto. Si buscan el significado de machismo, encontrarán que es esta forma de pensar que sostiene que por naturaleza el hombre es superior a la mujer. Es por eso que no todos los hombres son machistas, ni todos los machistas son hombres, porque pensar pendejadas no tiene edad, clase social y tampoco género. No, la fornicación es muy mala, no debe fornicar ni con su esposa. El sexo solo es para tener hijos, porque el placer sexual es el veneno del diablo. Deben ser puros, deben ser castos y amarse con respeto. La mujer debe obedecer a su marido. El hombre es la cabeza de la mujer no debe darle lecciones al marido, debe someterse con humildad, pero también debe tener virtudes. ¿Y eso qué, no? La idea de que un señor nos trae regalos en Navidad tampoco es cierta, y no por eso hay una crisis en seguridad pública. El núcleo de que esta ideología haya trascendido por tantos años es que los seres humanos fueron criados con la idea de que la autoestima de un hombre se construye a partir del poder e influencia que tiene sobre las mujeres. ¿Estás comprometida? ¿Qué es eso? Pues tener novio. ¿Tú lo tienes? Es muy fácil, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer es besar al muchacho que te guste. ¿Y por qué de besarlo? Pues porque esa es la costumbre. Es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Ahora ya somos novios y tendrás que casarte conmigo cuando seas grande. Recuérdalo. ¿Aún no me creen? ¿Cuántas veces han escuchado que le pregunten a un niño pequeño cuántas novias tiene? Es ahí el origen de la masculinidad frágil, porque el amor propio de muchos hombres es dependiente de la sumisión de las mujeres de su entorno, no de sus virtudes, no de sus talentos, no de su valoración como persona. Muchos hombres han construido su autoestima en la capacidad que tienen de someter a las mujeres a su voluntad. Por eso, cuando una mujer desafía a un hombre machista en cualquier sentido, este se vuelve agresivo, porque lo que puede evidenciar no es su falta de capacidad, es su valor como persona. Así de profundo es el pedo en el que estamos metidos. Pero déjenme les pongo un ejemplo.
¿Saben lo que es un piropo? Y no te la compliques, un piropo jamás va a ser lo mismo que un cumplido, porque no es lo mismo decir qué bonita te ves hoy a gritarle a alguien que no conoces que está bien rica. Pero la función principal de gritar piropos en la calle no es la de alardear, es un sistema de defensa. ¿Qué? Hay muchos hombres machistas que cuando ven una mujer atractiva lo toman como un desafío a su masculinidad y prefieren ofenderla a hacer el intento de acercarse y tratar de conquistarla, porque el rechazo de un piropo sale muy barato. En el inconsciente de un hombre machista, si tú lo rechazas porque te gritó mamacita, es obviamente porque es un patán y ahí se muere el conflicto interno. Pero si tuviera el valor de acercarse, preguntar tu nombre, invitarte a salir y lo rechazas, tendría que interiorizar el conflicto de que probablemente no es lo suficientemente atractivo, no es lo suficientemente inteligente, no tiene talentos que lo destaquen y sí, disculparán ustedes, no tiene el dinero o la educación para llevarte a un lugar que a ti te guste. Así es, mujeres, cuando un hombre les grita en la calle, lo que ven es una persona aterrada de descubrir que en su perra vida podría ganarse el derecho de estar con ustedes. You're looking good, baby. Good enough to eat. And where you going, doll? I got what you want. I got what you need. You talking to me? Oh, we got a live one, boys. You got what I want? You got what I need? Well, what I want is to get laid. What I need is to get laid. I need to get laid. Take it easy, lady. I'm married. All talk and no action, huh? Ese mismo miedo se traslada en hombres con poder, que al sentirse insuficientes como personas, tratan de compensar con dinero o influencia. Por eso, cuando son rechazados, hostigan a quien alguna vez trataron de conquistar, porque lo que quieren demostrar es su poder, es su alcance, es de lo que son capaces. Tienen el miedo de descubrir que no tienen nada más que ofrecer. ¿Cuándo es? ¿Perdón? ¿Quieres ver? Pero ahí no termina el acoso. Este elemento policíaco encargado de impartir conferencias de prevención del delito en escuelas, se levanta, se baja el pantalón y comienza a hacer algunas insinuaciones sexuales. El problema del machismo no es que nos tenga peleando hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, es que nos tiene secuestrados a todos. A las mujeres las violenta y las discrimina, y a nosotros los hombres nos tiene viviendo para satisfacer una supremacía que no existe. Es esa pendeja idea de creer que los hombres somos más que las mujeres la que nos ha privado por generaciones de la oportunidad de querer, de sentir, de abrazar, de llorar, de aceptar. Le estamos haciendo daño a las mujeres simplemente porque nos enseñaron a cubrir el vacío de todo ese afecto con sexo. Y hay hombres tan vacíos, pero tan vacíos, que no les importa cómo, dónde, qué tengan que hacer y a quién le hagan daño para conseguirlo. Me dijo, no, dijo, lo que pasa es que él me pega. Y me dice, es que mire, él siempre me decía que quería un regalito. Dije, ¿cómo un regalito? Sí, que quería una niña chiquita para que fuera su novia toda la vida. Y que si no se la llevaba, él iba a hacerlo con mis hijas. Ese día yo llegué y él estaba con los niños y me sacó a patadas. Me dijo que hasta que no le llevara yo el regalito no me dejaba entrar. Y aquí está la otra razón del por qué estamos viviendo esta situación. El miedo. No es que antes hubiera buenos valores en la sociedad mexicana o en la humanidad. El abuso de la mujer ha sucedido de toda la vida, solamente que al estar tan normalizado el sometimiento del hombre sobre la mujer, todos estos abusos terminaron en el baúl de hagámonos bien pendejos. Pero afortunadamente, las mujeres han conquistado batallas para tomar su lugar en la sociedad, en el trabajo, en su familia e increíblemente han tenido que luchar para que les crean y para que su dolor importe. Y ese nivel de empoderamiento está aterrando y destruye la autoestima de aquellos que aún creen que su natural superioridad
les da derecho de tomar lo que quieren de una mujer. Digamos, los cambios económicos han permitido que las mujeres accedan al mercado de trabajo y eso empiece a traducirse en que tengan más autonomía, en que estén más empoderadas, en que dependan menos de su relación con los hombres. Cierto tipo de hombres con ciertos perfiles, digamos, en términos de años de escolaridad o en ciertos niveles de ingreso, encuentran ese fenómeno como un desafío a su masculinidad. En ese momento, y además digamos, en el contexto de impunidad que existe en México, esos hombres tienen una mayor propensión a cometer violencia contra esas mujeres en ese contexto. La escalada en la violencia hacia las mujeres es resultado de que, aunque a esta sociedad le falta muchísimo por mejorar, vivimos en una etapa donde las mujeres tienen más opciones y mejores condiciones de vida de las que tuvieron sus madres y sus abuelas, lo que se traduce en que todo ese empoderamiento hace más propenso a aquel que agrede a una mujer de tener que pagar las consecuencias. Varias alumnas expusieron las denuncias de acoso contra el profesor, quien impartía la materia de filosofía en quinto y sexto semestre. El profesor de física, Teodoro Castro Ruiz, fue grabado cuando agredía a una de sus alumnas. El maestro le hizo por escrito propuestas indecorosas. A la alumna, esto a cambio de un 10 en el examen. Imagina el cinicazo, por lo que ella le arrebató las hojas e intenta salir corriendo del salón. La Secretaría de Relaciones Exteriores destituyó a Roberto Valdovinos, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, por denuncias de constante hostigamiento laboral, principalmente a mujeres. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Cancillería recibió durante 2019 5 denuncias contra Valdovinos, de las que confirmó que el funcionario no respeta los derechos humanos, maltrata al personal, por lo que determinó que no existían condiciones para que siguiera desempeñándose en el cargo. Entonces lo que tenemos es a hombres que siguen siendo machistas, que siguen violando, que siguen agrediendo, pero aterrados a tener que pagar por ello. Y como cualquier animal que no sabe controlar sus instintos y que no sabe lidiar con la frustración, se vuelve más agresivo. Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. Y en un país con tal grado de impunidad, los hombres prefieren cometer homicidio a tener que enfrentar cargos por violación. El error histórico es creer que la culpa de esto es de las mujeres que han decidido salir a trabajar, a estudiar, a divertirse, ejerciendo su libertad de expresarse, de vestirse, de relacionarse. El responsable de esta violencia es el Estado. Un Estado incapaz de proteger a las mujeres en esta transición tan peligrosa para las que viven en un entorno machista y misógino. Así es brutal cómo ha aumentado el homicidio de las mujeres, que creo que también tiene que ver con pues, las libertades que han ganado las mujeres, ¿no? Eso es lo que muy desafortunadamente ayer ponían en evidencia algunos hombres, de decir, es porque trabajan, es porque no estamos siendo capaces de incorporar a la mujer en los espacios laborales con plena libertad y con plena igualdad, no solo por problemas de pay gap, no solo por problemas de desigualdad, no solo por problemas, también por problemas de que no estamos siendo capaces de brindarles seguridad ni para sus hijos, ni para ellas mismas. Y no me refiero a López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, el neoliberalismo o el estatismo. Me refiero al Estado completo en sus capacidades políticas e historia. ¿Queremos resolver el problema? Tenemos que aceptar que tenemos uno. No han pasado a más las cosas, aunque están de por sí muy graves, porque México es un país con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Dejemos atrás la idea del pueblo bueno. En este país vivimos entre monstruos. Sí, hay gente muy valiosa, pero también hay unos hijos de la chingada. Y todos como sociedad hemos sido cómplices de que muchos de ellos se empoderen y utilizan ese poder para abusar de niños y mujeres, quedando completamente impunes. Es que sí hay. Sí fue y sí es real. A mí me hablaron también para participar en ese catálogo. Que
te fueras alguna noche a cenar con los clientes de Televisa. Eso era el asunto, era tratar de colocarte a ti en eventos, en cenas, o pasar la noche incluso con algún ejecutivo o con alguna persona a la que le gustaría invertir en la empresa. Entonces era como un trato VIP. Así celebraba el diputado Sergio Mayer que creyentes de la Iglesia La Luz del Mundo resistieran un aguacero para vitorear a su líder, Naasón Joaquín García, afuera de Bellas Artes el pasado 15 de mayo. 3 semanas después, cuando el autodenominado Apóstol de Jesucristo fue arrestado en California por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de un menor, Mayer pareció olvidar lo que él mismo documentó. Con todo y la lluvia, la gente de La Luz del Mundo aquí acompañándonos en el Palacio de Bellas Artes. Nunca vamos a poder resolver un problema sin antes primero aceptar que tenemos uno. El Estado mexicano tiene que reconocer el nivel de machismo que impera en la sociedad mexicana y que es el mismo Estado el único que puede proteger a las mujeres que están casadas, son hijas, empleadas o compañeras de sus propios agresores. No sirve de nada ponerle más años al delito de feminicidio si no aumentan sus capacidades para investigarlo. Es que es de primaria. No te puedes comer 4 manzanas si solo te queda una. Con relación a la propuesta de hacer más sencillo la investigación del feminicidio, Diana Lastiri del Universal, esta propuesta no se ha considerado mejor reforzar las facultades del Ministerio Público y las capacidades que tiene para investigar, o de plano no se tomó en cuenta y la idea es solo hacerles más sencillo el trabajo a los ministerios públicos en lugar de sensibilizarlos en materia de género. Mire, yo creo que tenemos otra vez la misma respuesta que es muy fácil de entender. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe. Querer desaparecer el delito de feminicidio fue el inicio de esta crisis de comunicación que trae este gobierno dando pena día tras día, y todo por querer hacerle más fácil las cosas a la Fiscalía. Andrés Manuel y el gobierno de la 4T son incapaces de ver la oportunidad que se les ha presentado, porque tienen el apoyo popular y el momento histórico para poder ofrecerle a las mujeres la infraestructura para que puedan recurrir al gobierno cuando nadie más les puede ofrecer apoyo. Y en vez de eso, les escupen en la cara y les hacen cerillito. Hogares donde la mujer trabaja, donde está económicamente independiente, baja significativamente, por lo menos, el riesgo de vivir violencia física. Entonces, ¿por qué no pensar en ese tipo de políticas? No, al contrario, lo que estamos viendo es que se hacen recortes, se están eliminando justo programas como estancias infantiles, no hay ningún tipo de apoyo. Entonces, cada día nos estamos alejando más de esas pistas, ¿no? Con refugios, sí. Y sí, con las organizaciones de la sociedad civil. Así es como piden famosas y organizaciones civiles al presidente López Obrador que mantenga los refugios para mujeres violentadas. El video promovido por la Red Nacional de Refugios rechaza el recorte presupuestal a los espacios para mujeres víctimas de violencia. López Obrador no es el culpable del machismo en México, pero si no cierra la boca y escucha las demandas y peticiones de las mujeres, se vuelve cómplice de él. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas. Entonces esta manifestación son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente. ¿Esta manifestación está siendo dirigida por los conservadores, presidente? Sí, ellos son los que considero están impulsando este movimiento. Y este paro también. El conservadurismo, sí. Los que están en contra de nosotros. ¿No cree que las mujeres tengan iniciativa para hacerlo? No, también las mujeres. Pero hay mano negra. El presidente se está haciendo daño por seguir queriendo encontrar enemigos en cualquiera que lo cuestiona y le arrebata la atención de la discusión pública. Si el macuspanense insiste en buscar en el movimiento feminista a los infiltrados de la derecha y el conservadurismo que quieren derrocar su gobierno progresista, se le va a ir la oportunidad de entender que la marcha del 8
y el paro del 9 de marzo no se tratan de él y de ningún hombre. Si sigue rivalizando con este movimiento y el dolor de las mujeres, se le va a ir de las manos el regalo que le están ofreciendo, que es encontrar la verdadera transformación de México. Porque mientras la mitad de la población se sienta amenazada por la otra mitad, jamás vamos a llegar a ningún lado. Pero prefiero que lo escuchen de alguien que lo puede decir mejor que yo. Y por eso yo digo, no se equivoque, presidente, en el tema de las mujeres. Sin duda habrá quien quiera aprovechar esto para fastidiarlo, obvio. Pero no puede ser que se le ponga distancia a un tema de este calibre. Creo que decirlo así, decir como lo está diciendo el presidente, es sinceramente no entender nada de lo que está pasando. Este paro no es, ni está convocado, ni su naturaleza es en contra del gobierno de López Obrador. Esencialmente hay una razón poderosísima para que las mujeres y los hombres de este país se manifiesten de esta manera. Por eso yo digo, presidente, no se equivoque. Es triste y patético ver cómo ya sabes quién se victimiza simplemente porque esto es algo que él no puso en la agenda. Al parecer, al presidente le molesta que le exijan algo porque así como decide cuáles son las soluciones, parece ser que también nos tiene que decir cuáles son los problemas. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. Entonces, estoy muy contento. Si vengo a decirles, empieza la semana, de que recibimos 2,000 millones para la gente que lo necesita y me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues sí, no me gusta eso, ¿no? Pero el gobierno es el 10% del problema. Yo les puedo decir que las personas que más amo en este mundo son mujeres. Y claro, no quiero nunca tener que buscarlas porque no llegaron a casa. Pero lo que me preocupa es que vivan con miedo todos los días pensando que algún hombre les pueda hacer daño. Está de la chingada caminar por la calle y ver cómo las mujeres te tienen miedo porque tienen razones para creer que como soy hombre, puedo abusar de ellas. El movimiento feminista irá al ritmo, en los tiempos y en las formas que las mujeres decidan. Y mientras nosotros escuchamos lo que tienen que decir, tenemos que replantearnos lo que somos y cómo construimos nuestra estima. Dejemos de preocuparnos de cómo protestan las mujeres y bajemos la cabeza para pensar qué hemos hecho en al menos 100 años para que estén así de enojadas. Si les pudiera decir cuál sería el camino para encontrar la solución, yo creo, y en mi perspectiva, que tenemos que dejar de intercambiar la integridad de las mujeres a cambio de nuestro placer y nuestra comodidad. Y para lograrlo, tenemos que hacer la hazaña de cambiar el concepto de qué es cómodo y qué es placentero. Si nosotros no cambiamos y forzamos a los de nuestro entorno a cambiar, nunca vamos a poder vivir en paz. Así que la próxima vez que un hombre se atreva a abusar de una mujer, tendremos que preguntarnos qué traía puesto. Pero ese pendejo en la cabeza,